¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Les voy a dejar otro video para que tengan para ver en esta segunda semana de la UAP 5. En este caso, de lo que les voy a hablar es de lo que en presencial haríamos como el laboratorio de habilidades de inflamación aguda y crónica. La idea de este laboratorio de habilidades es precisamente tratar de trasladar conceptos teóricos a casos clínicos y situaciones clínicas concretas. Esto también como para ayudarlos un poquito y como para ayudarlos a visualizar cómo es el trabajo del patólogo, de que lo que ustedes estudian en el libro de conceptos de inflamación aguda, inflamación crónica, degeneración y acúmulos, conceptos que parecen teóricos o abstractos, en realidad son conceptos que nos permiten a nosotros hacer diagnósticos, y a veces hacer diagnósticos de certeza y diagnósticos importantes. Por eso, la idea o la intención de este laboratorio es precisamente llevar todos esos conceptos teóricos a ejemplos clínicos concretos. Bueno, como se habrán dado cuenta, esta vez estoy transmitiendo desde otro lugar, estoy en mi laboratorio, en mi lugar de trabajo, así que bueno, yo voy a ir mirando los casos en el microscopio y ustedes los van a ir viendo en la pantalla y yo les voy a ir contando qué es lo que se va viendo en la pantalla y cómo vamos haciendo diagnósticos anatomopatológicos teniendo en cuenta conceptos básicos que son conceptos que ustedes ya han estudiado. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver distintos órganos, distintos tejidos. Esto en el presencial yo los estaría matando a preguntas en este momento, preguntándoles de qué se trata lo que estamos viendo. Pero bueno, vamos a ir evaluando. Lo que estamos viendo en pantalla, de hecho vamos a verlo desde más chico todavía, lo que estamos viendo en pantalla son cortes del apéndice secal. ¿Se acuerdan cuando yo en el seminario introductorio les había contado más o menos cómo era que se hacían esos cortes? Hacías un corte en la punta la abrías como librito, un corte en la rodaja del medio del apéndice y uno en el extremo que se inserta en el ciego. Este es el caso de un apéndice secal, en el cual vemos acá el espesor total de la pared, que va desde aquí, desde la mucosa, hasta la serosa del órgano. Si vamos más abajo, encontramos que hay una regularidad en la disposición de las criptas. Esto es algo normal, esto es un epitelio totalmente normal. Después, también es importante recordar que por debajo del epitelio apendicular, en el corion propio del apéndice secal, siempre se encuentran localizados acúmulos linfoides. Lo vamos a ver un poquito más de cerca. Estos acúmulos linfoides, fíjense, sin entrar en mucho detalle, están conformados por linfocitos de diferente categoría, linfocitos B, fundamentalmente en el centro germinal, hay centroblastos, hay centrocitos, rodeados por linfocitos vírgenes o linfocitos naïf. Generalmente, los folículos linfoides son chiquititos y están por debajo del epitelio, intercalados entre las criptas colónicas. Perdón, entre las criptas del epitelio apendicular, como se ve acá. Por debajo de la lámina propia, por debajo del corion y por debajo de los acúmulos linfoides, se encuentra la pared muscular. La pared muscular, perdón, se encuentra la submucosa. La submucosa es colágena, puede ser densa, un poquito más laxa, tiene un montón de vasos sanguíneos, y por debajo de la submucosa se encuentra la pared muscular que tiene una doble capa. Como vemos acá, una capa interna y una capa externa. Y por fuera tenemos el espacio subseroso que está revestido externamente por mesotelio. Acá estamos viendo bien de cerca la submucosa, la pared muscular interna, la pared muscular externa. Fíjense la disposición distinta de los núcleos, acá están cortados al transversal y acá están
dispuestos de manera longitudinal al corte, el espacio subseroso y el revestimiento externo del órgano, la serosa del órgano, por este epitelio que es mesotelio. Es el epitelio del peritoneo visceral. Bien. Por fuera podemos encontrar tejido adiposo. Entonces, esto es la histología normal de un apéndice secal. Ustedes ya han estudiado, seguramente, que una de las patologías más frecuentes del aparato digestivo es la apendicitis aguda. Y la apendicitis aguda puede tener muchas causas. Pero básicamente se resumen en dos. La obstrucción, que es fundamental, y la obstrucción puede ser por alimentos, por fecalitos, o a veces la obstrucción de la luz se puede dar por un aumento de esos folículos linfoides que se encuentran por debajo del epitelio normal del apéndice. Fíjense en este ejemplo acá, y si recuerdan de la imagen anterior, que en este caso el tamaño y la cantidad de folículos linfoides que se ven en esta pared apendicular son mucho mayor y son mucho más grandes. Como ven acá, vemos la pared del otro lado, fíjense el tamaño que tienen estos folículos linfoides. Este fenómeno se denomina hiperplasia folicular reactiva. Fíjense, imágenes como la más categórica, fíjense acá tenemos un tamaño grande. Prácticamente los folículos me abarcan toda la pantalla y tienen muchísima mayor cantidad. Los folículos linfoides crecen y obstruyen la luz. Y como mecanismo fisiopatológico, lo que ocurre cuando se obstruye la luz es que los residuos de alimentos que están contenidos adentro del apéndice no pueden salir. Y eso se contamina con bacterias. Cuando se contamina con bacterias, se empieza a producir una infección del apéndice, y como todo proceso infeccioso, esto después desencadena en la inflamación del apéndice secal. Esto es muy común, la forma de hiperplasia folicular reactiva es muy común de las apendicitis a nivel pediátrico. Fíjense entonces que cuando tenemos una inflamación del apéndice secal, un segundito, una inflamación del apéndice secal, empiezan a pasar todos los fenómenos que tienen que ver con la inflamación aguda que ustedes estuvieron estudiando. Las células de la inflamación aguda, que son características de la apendicitis aguda, uno tiene que encontrar un infiltrado inflamatorio agudo en la pared apendicular. Si bajamos acá en aumento, quiero buscar un campo que se vea un poco más lindo. Fíjense entonces, yo acá les estoy mostrando un apéndice secal en el cual, fíjense que ya la luz del apéndice ya tiene un contenido inflamatorio, que si lo vemos a mayor aumento, son todos restos de polimorfonucleares y bacterias. Eso es lo que se produce cuando hay una infección adentro del apéndice. La infección empieza desde la luz, se mete en la mucosa y se extiende hacia la pared, yéndose hacia afuera. Entonces, toda esa inflamación que se produce en la luz, yo empiezo a ver cómo se expande hacia afuera. Se expande hacia afuera, y normalmente la submucosa y la pared muscular, que no deberían tener infiltrado inflamatorio, ahora fíjense cuando yo lo veo a mayor aumento, fíjense que la pared muscular, que son todas estas células musculares que están dispuestas así en los núcleos en longitudinal, están todas infiltradas
por un montón de, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay miles, hay una enorme cantidad de células inflamatorias agudas, un montón de leucocitos polimorfonucleares, que inclusive llegan hasta la capa serosa del apéndice. Esto es una apendicitis aguda exudativa. Y fíjense cómo están los vasos de la serosa. Algo que caracterizaba la inflamación aguda que ustedes vieron es de que se produce un gran fenómeno de vasodilatación, que esa vasodilatación producía estasis sanguíneo, y que ese estasis sanguíneo, al disminuir el flujo adentro de los vasos sanguíneos, es lo que permitía que se produzca la marginación y el rodamiento de los leucocitos. Entonces, si vemos más de cerca esos vasos sanguíneos, en cualquiera de esos vasos sanguíneos que nos posemos, siempre vamos a encontrar, como se ve acá, que los leucocitos, esta es la luz del vaso sanguíneo, llena de sangre ectásica. Vamos a ver que siempre esta es el endotelio, y recostados sobre la pared endotelial encontramos a los leucocitos polimorfonucleares. Fíjense que este vaso que vemos al lado, acá también vemos a este, a este, a este y a este, que están marginados y recostados sobre el endotelio. En cualquiera de los vasos que encontremos lo vamos a ver de ese modo. O sea que esto que ustedes leen como fenómeno de marginación y rodamiento, esto también lo podemos ver, se puede ver tranquilamente en una biopsia. ¿Qué pasa si el proceso inflamatorio es mucho más severo? ¿O qué pasa si no hay una intervención quirúrgica cercana al inicio de los síntomas? O si el cuadro inflamatorio es de muy rápida evolución. La inflamación aguda se hace cada vez más severa, pudiendo producir la destrucción del tejido apendicular. Y cuando se produce la destrucción del tejido apendicular, como es una infección, se produce una necrosis de tipo licuefactiva. Una necrosis de tipo licuefactiva. La necrosis de tipo licuefactiva, como ustedes recordarán, como ustedes habrán estudiado, es un tipo de necrosis en el cual no se preserva la estructura del órgano, sino de que el tejido pasa a ser reemplazado por una colección de leucocitos polimorfonucleares, restos hemáticos, restos bacterianos, en un líquido que se denomina pus. Entonces, fíjense acá. De vuelta, pared apendicular. Desde la mucosa, acúmulos linfoides, pared muscular. Ahí la estructura de la pared está preservada. Si nos desplazamos un poco para el costado, vemos cómo la estructura de la pared se pierde totalmente, porque se pierde la estructura de la mucosa, porque la mucosa está totalmente necrosada por el proceso infeccioso agudo, que si lo vemos bien de cerca, este material lleno de polimorfonucleares todos destruidos, restos bacterianos y sangre, eso es pus. Entonces, este proceso que pudo haber iniciado como una apendicitis aguda exudativa, que es lo que teníamos en el caso anterior, acá lo que tenemos es una apendicitis aguda supurativa. Inclusive el proceso de supuración puede salir por fuera del apéndice y formar colecciones de pus por fuera del apéndice. Esas colecciones de pus, ustedes ya saben, se denominan abscesos. O sea, quiere decir que puede haber apendicitis agudas supuradas, y como en este caso, fíjese acá le muestro otro vidrio, tengo la pared apendicular, mucosa, pared muscular, y por fuera de la pared muscular tengo toda esta colección que es un absceso periapendicular. O sea, de que puedo tener una apendicitis con hiperplasia folicular reactiva, una apendicitis aguda exudativa, que es la forma más leve, una apendicitis aguda supurativa, o una apendicitis aguda gangrenosa supurativa con
flemón periapendicular o con absceso periapendicular. Fíjense entonces cómo con conceptos de la inflamación aguda hacemos diagnóstico, y no solamente que hacemos diagnóstico, sino que lo podemos categorizar desde el más leve hasta el más severo. La apendicitis aguda como la forma más leve y la apendicitis gangrenosa con absceso periapendicular como la forma más severa. Pasamos ahora a un caso de inflamación crónica. Este caso que les voy a mostrar ahora se corresponde con la biopsia, es una biopsia hospitalaria que recibí hace muchísimo tiempo, se corresponde con la biopsia de un chico joven, creo que tenía 18, 19 años, en el cual consulta al servicio de dermatología por una lesión subcutánea, por un nódulo subcutáneo, que en el servicio de dermatología se interpretó como un probable tumor benigno subcutáneo. Esta lesión estaba ubicada en la rodilla. Entonces acá lo que tenemos es una biopsia de piel de rodilla. Fíjense, la piel, con sus características, como ustedes ya saben, capa córnea, capa granulosa, capa espinosa y dermis. Mandan esa lesión al servicio de anatomía patológica. Dentro de los antecedentes personales de este paciente, figuraba que hacía como unos 5 o 6 años el paciente se había golpeado en el mismo lugar en donde se encontraba la lesión. El paciente había referido que se había cortado, había tenido un corte y que en ese lugar había recibido una sutura. Entonces, cuando se manda la piel al servicio de anatomía patológica, la procesamos a la biopsia, tinción con hematoxilina y iosina, y encontramos, esta por supuesto es la superficie, encontramos en la profundidad, fíjense que me voy metiendo cada vez más hondo, encontramos en la profundidad de la muestra, en la dermis profunda, ya cercano a la hipodermis, hasta inclusive contactando con el músculo estriado, porque la muestra vino con un fragmento de músculo estriado, le hicieron una resección bien profunda, encontramos esta lesión que vemos acá, que la puedo circunscribir bastante bien a la lesión. De hecho, acá hay otro cortecito. Fíjense, este es el nivelito de al lado. La lesión la puedo circunscribir bastante bien. Y es esto que encontramos acá. Si vamos más, aumentamos, vamos con un aumento mayor, y vemos más de cerca la lesión, vemos que esta lesión está compuesta por una enorme cantidad de estas células que vemos acá. Células que tienen un único citoplasma eosinófilo y muchos núcleos en su interior, como se ve acá. O sea, quiere decir que lo que estamos viendo acá son células gigantes multinucleadas. Acá vemos otra gran célula con un montón de núcleos a su alrededor. Y a su vez, además de células gigantes, vemos que la lesión está compuesta por células de tipo epitelioides, que son en realidad macrófagos epitelioides. Y a su vez, que son estas células que vemos acá. Y a su vez, entre los macrófagos epitelioides, vemos pequeños linfocitos dispersos. O sea que nosotros tenemos, en nuestra lesión, tenemos linfocitos, histocitos epitelioides, células gigantes multinucleadas que conforman una lesión. O sea, esta celularidad forma parte de la inflamación crónica, de una inflamación crónica particular, que es la inflamación crónica granulomatosa. Los granulomas son estructuras que lo que hacen precisamente que se forman, las estructuras granulomatosas se forman, esto lo vamos a ver en defensa un poco más adelante, yo solamente les cuento muy poquitito. Los granulomas se forman cuando nuestro sistema inmune o nuestro sistema de defensa se encuentra con un antígeno que no puede eliminar. Entonces, como no lo puede eliminar, lo contiene.
Entonces, ¿qué es lo que está intentando contener este granuloma? Fíjense, si vemos más de cerca, que estas células gigantes multinucleadas lo que están haciendo es intentar digerir y rodear estas estructuras grisecitas que vemos acá. Fíjense si vemos más de cerca, bajo un poco la luz, se alcanzan a ver estas estructuras redondeadas que vemos acá. No, ahí se pierde. A ver si lo puedo ver mejor acá. Fíjense acá qué lindo que se ve. Fíjense que las células gigantes multinucleadas lo que están intentando rodear de vuelta son estas estructuras acá. ¿Y qué son esas estructuras? Esas estructuras son hilos de sutura. ¿Recuerdan el antecedente que tenía el paciente? Que hacía años, en el mismo lugar, había recibido un golpe, había recibido un corte y lo habían tenido que suturar. Lo que encontramos acá entonces son remanentes de los hilos de sutura que el sistema inmunitario reaccionó contra ellos formando un granuloma. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de esto? De que este chico no tenía un tumor subcutáneo, sino que lo que tenía era una reacción granulomatosa de tipo cuerpo extraño a hilos de sutura. Ese es el diagnóstico con el que salió y con el que se informó esta pieza enviada por el servicio de dermatología. Vamos a repasar un poquito algunos conceptos de la cicatrización también. Recuerdan ustedes que la cicatrización era un proceso que involucraba obligadamente dos procesos más. El proceso de la angiogénesis y el proceso de la inflamación crónica. No hay cicatrización posible sin una inflamación crónica que sea previa al proceso. Y de hecho no se puede desarrollar toda la inflamación, no se puede desarrollar la cicatrización si no hay un proceso colaborativo de angiogénesis. Normalmente, cuando son heridas pequeñas, vamos a tomar el ejemplo de la herida cutánea, cuando son heridas pequeñas, cicatriza por primera intención, se produce la cicatrización sin dejar ningún tipo de secuela. Si son órganos que tienen capacidad de proliferación, como por ejemplo lo es el hígado, el parénquima dañado se va a reponer completamente, pero para la gran mayoría de los órganos, cuando son lesiones bastante grandes, cicatriza por segunda intención, dejando una cicatrización colágena. Que en el mejor de los casos, esa cicatrización colágena no va a producir ninguna alteración funcional en el órgano. Siempre hay que tener en cuenta en qué órgano ocurre. No va a ser lo mismo una cicatrización a nivel cutáneo que una cicatrización a nivel cardíaco después de un infarto. Porque ahí sí, en ese caso, un corazón que tiene un parche colágeno es parte de un corazón que no funciona. En este caso, vamos a tener acá una cicatriz cutánea. Y ustedes leyeron seguramente de que hay patologías de la cicatrización. A veces hay formas de cicatrización que son excesivas, que el proceso de cicatrización, que se caracteriza por la deposición de fibroblastos y por la deposición de colágeno, a veces puede ser un proceso que es bastante exagerado. Como vemos acá en esta pieza cutánea que les estoy mostrando. Biopsia de piel. Permítanme que me ubique mejor en mi corte. Fíjense. Esta es una biopsia de piel. Normalmente, a nivel subcutáneo, uno debería observar los folículos pilosos, debería observar las glándulas sudoríparas, debería ver las glándulas sebáceas, dependiendo de las regiones de la piel. En este caso, lo que vemos a nivel subcutáneo es una proliferación de numerosos fibroblastos.
que son todas estas células que vemos acá, todos estos núcleos que vemos acá. Son fibroblastos que depositan enormes cantidades de colágeno que son estas bandas rosadas y hialinas que vemos acá, son depósitos de colágeno excesivos en un proceso de cicatrización exagerado que se denomina cicatrización hipertrófica y queloide. Lo que estamos viendo en este corte es una cicatrización hipertrófica. Fíjense que inclusive acá vemos el tejido hipodérmico, acá vemos la dermis profunda con su estructura colágena habitual, y a medida que vamos llegando a la superficie vemos abruptamente una transición en este proceso entre la hipodermis y la dermis profunda normal y el proceso de cicatrización superficial, que es muy exagerado y genera precisamente estas áreas de depósito colágeno muy grande que se denominan cicatrización hipertrófica. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de acúmulos celulares. Fíjense, lo que estamos viendo en este caso es una pared de una vesícula biliar. Fíjense que la pared de una vesícula biliar, como otros órganos huecos, tiene una configuración histológica que ustedes ya conocen, desde la mucosa hasta la serosa. Una mucosa, un corión propio y una submucosa muy pequeña, una capa muscular doble y el espacio subseroso. En este caso, el epitelio de revestimiento de la vesícula biliar normal es este epitelio cilíndrico, simple, con una ligera estratificación, como se ve acá. Y lo que vemos en esta biopsia es que a nivel subepitelial, en el corión propio, bien por debajo del epitelio, se encuentran todos estos acúmulos de células que parecerían que tienen como un contenido espumoso. De hecho, se denominan histiocitos espumosos. Estos histiocitos espumosos no son nada más ni nada menos que macrófagos que han acumulado una enorme cantidad de partículas de colesterol. Esto ocurre muy frecuentemente en el contexto de una patología que es la colecistitis crónica. Como vimos en la UAEP de patología digestiva, vieron que la colecistitis crónica normalmente está mucho más vinculada a la presencia de cálculos de colesterol y a la presencia de hipercolesterolemia en un contexto epidemiológico particular. ¿Cómo se forman estos acúmulos colesterolósicos? No está definido del todo, no hay un mecanismo propuesto que sea aceptado y que sea bien conocido por todos. Simplemente se sabe que, de algún modo, el colesterol que se encuentra dentro del líquido biliar puede atravesar el epitelio y llegar hasta la submucosa, llegar hasta el corión propio, donde es captado por los histiocitos y de ese modo fagocitado. Esto es un acúmulo celular. Acá se ven muchísimo más claro los límites intercelulares. Estos son los núcleos de los histiocitos y este citoplasma clarito de aspecto espumoso es precisamente lo que se denomina la colesterolosis. Con lo cual, en este caso, esta biopsia fue informada como colecistitis crónica colesterolósica. Lo que estamos viendo ahora es una biopsia hepática, un cilindro hepático. Esto ya lo estuvimos viendo en la UAEP anterior también, en la UAEP digestivo. Como vemos, esto es un cilindro hepático. El cilindro hepático
un cilindro tisular, fíjense que tiene la forma de palito. Este cilindro tisular fue obtenido por una punción aspirativa con aguja gruesa, una trucat, con lo cual esta es una biopsia de tipo incisional. A veces en las biopsias incisionales uno a veces no puede ver la histoarquitectura como si tuviese la pieza hepática entera, y mucho menos a veces la puede ver si ese parénquima que uno está observando tiene alguna alteración por algún tipo de lesión. En este caso, lo que vemos acá son los cordones de hepatocitos, que están bastante desacomodados. Vemos hileras de hepatocitos, que fíjense que el citoplasma de estos hepatocitos es bastante clarito y está teñido de manera bastante poco uniforme. Estos hepatocitos tienen una degeneración balonizante, tienen edema intracelular. Y a su vez, podemos observar estas vacuolas de coloración blanquecina, que están vacíos, mejor dicho, no se tiñen. Estas vacuolas que vemos acá, estas vacuolas grandes, que son acúmulos lipídicos. Las vacuolas lipídicas en el parénquima hepático, ustedes ya saben cómo se denomina, eso es la esteatosis. Lo que estamos viendo entonces en este contexto es un parénquima hepático con una esteatosis macrovacuolar. En algunas partes de este parénquima hepático también nos podemos encontrar con algunos pequeños focos de acúmulos de macrófagos y de linfocitos. Podemos encontrar una inflamación, con lo cual lo que estamos viendo, le agregamos la esteatosis, le agregamos la inflamación. Entonces lo que estaríamos viendo acá es un cuadro de esteatohepatitis. Después, por los antecedentes clínicos del paciente, evaluaremos si una esteatohepatitis aguda, una esteatohepatitis aguda por alcohol o esteatohepatitis de causas no alcohólicas. Siempre que recibimos una biopsia hepática, siempre tenemos que evaluar que no haya algún grado de fibrosis, porque si hay un grado de fibrosis hepática o hay cirrosis, precisamente eso se tiene que informar porque pone al paciente en otra categoría diagnóstica. Para eso, lo que hacemos es utilizar una coloración especial para resaltar el colágeno, que es la coloración tricrómica, pero que en este caso, fíjense que el parénquima en este caso se ve rojo. Acá al microscopio se ve rojo, se ve bien rojo, se ve distinto en la pantalla ahora que lo estoy viendo. Se ve bien rojo, pero en este caso no hay fibrosis debido a que no se ha teñido bandas colágenas. Así que quiere decir de que esto es una esteatohepatitis sin presencia de fibrosis hepática. ¿En qué otras patologías puede haber acúmulos? Esto no lo vieron todavía, lo vamos a ver más adelante en la próxima OEP, cuando vemos patología vascular. Cuando vemos patología vascular y estudiemos lo que se llama la ateroesclerosis. Y estudiemos la ateroesclerosis. Fíjense, lo que estamos viendo acá en la histología es un corte transversal de una arteria aorta. Fíjense, esta es el contorno de la arteria. Dentro de la arteria hay restos de sangre coagulada, y fíjense que la pared tiene este espesor, y en este punto de la biopsia la pared se engrosa. Vamos a ver más de cerca ese engrosamiento. Acá tenemos el endotelio, esta es la luz, acá tenemos la capa media, esta es la íntima, esta es la subíntima, esta es la capa media y esta es la adventicia. Si vemos más de cerca, y vemos en esa parte que está engrosada,
Vamos a ver qué hay. Si vemos bien de cerca, acá nos encontramos de vuelta con lo mismo que veíamos en la colesterolosis. Histocitos espumosos. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Esos histocitos espumosos se producen, como habíamos dicho antes, por el acúmulo de colesterol. A su vez, este acúmulo de colesterol se asocia con estas estructuras que vemos acá, de coloración blanquecina, mejor dicho, transparentes, ¿no? De coloración blanquecina. Fíjense, estas estructuras dispuestas de manera azarosa, a modo, tienen como forma de aguja, tienen como forma de lente bicóncavo. Esos son cristales de colesterol suelto. Y rodeando todo esto, vemos que todo esto está inmerso en un estroma inflamatorio. Todo lo que vemos acá es infiltrado inflamatorio, leucocitos polimorfonucleares, linfocitos, y vemos un gran estroma, colágeno. Todo este colágeno, esta estructura rosada, amorfa que vemos acá, es colágeno. Entonces lo que estamos viendo en este momento es una lesión de pared arterial con histocitos espumosos, con colesterol, con inflamación y con depósito de colágeno como parte de la cicatrización del proceso. Lo que estamos viendo en este momento es una placa de ateroma. Cuando hablamos de pacientes que tienen aterosclerosis, lo que tienen son estas placas de ateroma. Después, más adelante, ustedes van a estudiar los detalles de cómo se conforma y cómo se forma una placa de ateroma. Pero lo importante que ustedes tengan en cuenta es que esta placa de ateroma no es nada más ni nada menos que una conjunción de inflamación crónica, cicatrización anormal y acúmulo de colesterol e histocitos espumosos. Estas placas se pueden romper, pueden pasar muchas cosas, como vamos a ver más adelante. La presencia de la placa debilita la pared. Inclusive las placas que llevan mucho tiempo de evolución, como las que estamos viendo, empiezan a sufrir, como se ve acá, fenómenos de calcificación distrófica. Las placas viejas se calcifican. Eso no significa que la placa sea más fuerte, sino que por el contrario, la placa es más débil. Otro ejemplo de degeneración, acúmulo e inflamación crónica. En realidad, ejemplos, hay miles de ejemplos. Este video debería durar 2 días más o menos, pero vamos a tratar de ser lo más escuetos posibles. Bien, otra biopsia más. Patología digestiva. Esta es una biopsia de un paciente que consulta por dolor epigástrico agudo, tanto previo a la ingesta como después de la ingesta. Antes calmaba con antiácidos, ahora ya no calma más con antiácidos, no calma con analgésicos, no calma con la ingesta y tampoco calma con no ingerir. Un dolor epigástrico, casi continuo, de varios meses de evolución. Con lo cual, el gastroenterólogo decide hacer una biopsia incisional endoscópica gástrica. Lo que hace es tomar una biopsia de mucosa gástrica de tipo incisional. Y lo que estamos viendo precisamente en este corte es una biopsia de mucosa gástrica. Por supuesto que el endoscopio solamente toma la superficie de la mucosa, con lo cual lo que estamos viendo acá es solamente la mucosa gástrica. Vemos muy poquito de la submucosa y obviamente no tenemos que ver pared muscular ni nada, solamente la parte superficial. Si vemos más de cerca, la mucosa gástrica, como ustedes ya saben, tiene un doble compartimiento. Un compartimiento foveolar superficial y un compartimiento glandular profundo, que dependiendo de qué parte del estómago sea tomada la muestra, el compartimento foveolar es igual en todos. Puede ser más angosto o puede ser más ancho, pero el compartimento foveolar es igual. Si la biopsia fue tomada, por ejemplo, del cardias, en el compartimento glandular vamos a encontrar glándulas cardiales similares a esta. Si fue tomado del cuerpo, vamos a ver la mucosa oxíntica, con glándulas principales, con células principales y células parietales, secretoras de pepsina, de ácido, de bla, toda esa historia. Y si es una biopsia tomada del antro, vemos precisamente las glándulas mucosas antrales.
¿Qué son estas glándulas mucosas que vemos acá? Son glándulas mucosas. Como toda glándula mucosa, es una estructura acinar en la cual cada célula está ubicada de manera basal con un enorme citoplasma cargado de moco apical. A nivel del estómago, esto que está dentro de estas células es moco lleno de bicarbonato, que ese bicarbonato lo que va a hacer es ascender y quedar ubicado acá en el compartimiento, en la superficie luminal. Ese bicarbonato, ese moco, no es solamente fabricado por las glándulas mucosas, también es fabricado por las células epiteliales del epitelio foveolar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que este moco lleno de bicarbonato lo que haga sea tamponar la acidez tan grande que tiene el contenido digestivo. Es un pH bajísimo, de 1 a 2. Con lo cual, lo que permite es que el contenido con un pH tan ácido no lastime el epitelio foveolar y no lastime la mucosa gástrica. Sin embargo, en este paciente, lo que vamos a encontrar son varias cosas. Primero, hay una gran cantidad de células inflamatorias en la lámina propia. Normalmente tiene que ser bastante menor el contenido de células inflamatorias. Estas células inflamatorias que vemos acá son todos linfocitos y plasmocitos. Si hacemos una recorrida, vemos precisamente todo el infiltrado inflamatorio que hay en esta biopsia. No solamente eso, en algunas partes también encontramos que hay algunas células inflamatorias agudas, como se ve acá, que se están queriendo meter en las criptas. Eso se denomina criptitis. Entonces, ya con ver este infiltrado inflamatorio que ocupa la mucosa gástrica, que ocupa la mucosa gástrica, ya podremos decir que la mucosa gástrica está infiltrada por un infiltrado linfoplasmocitario, que son células de la inflamación crónica, con lo cual lo que tiene este paciente es una gastritis crónica. Ya de movida, es una gastritis crónica. ¿De qué parte del estómago? Del antro, porque esta es una biopsia de antro. Entonces es una gastritis crónica antral. Le vamos agregando más datos. Fíjense, lo veo desde arriba. Esta es la superficie, y yo me voy a focalizar en este punto que se ve acá, en esa parte ahí. Esto todavía es compartimiento foveolar, no es glandular, el glandular está acá abajo. Me voy a focalizar ahí. Fíjense que a nivel de esa cripta, la cripta pierde su estructura porque hay un montón de células inflamatorias no crónicas, células inflamatorias agudas. Estos son polimorfonucleares que están infiltrando la cripta. Eso se denomina criptitis. O sea, quiere decir de que hay parte de inflamación crónica y parte de inflamación aguda. Esto entonces es una gastritis antral crónica activa con criptitis. Así uno va construyendo el diagnóstico de la patología. Con criptitis. Con lo cual, si tiene criptitis, significa de que hay una gastritis crónica que viene de hace mucho tiempo, pero que actualmente, en la actualidad, todavía se está generando brotes de inflamación aguda que van perpetuando la inflamación crónica. Y también hay otro dato más. Fíjense. Este es el epitelio foveolar de la superficie. El epitelio foveolar es un epitelio cilíndrico, simple, con los núcleos polarizados de manera basal, con una vacuola de mucina apical. Yo voy recorriendo el epitelio de superficie, lo voy recorriendo, y en el epitelio foveolar me van apareciendo estas estructuras. Y de golpe, el epitelio foveolar, como se ve acá, que tiene
la vacuolita superficial me cambia a un epitelio cilíndrico con células caliciformes y con un reborde eosinofílico denso de ribete en cepillo absortivo. Quiere decir de que el epitelio gástrico se me cambió a un epitelio ¿de qué tipo? A un epitelio intestinal. Entonces, esta biopsia, ahora la vemos más de arriba, fíjense cómo cambia, ¿no? Tenemos acá el compartimento foveolar, que tiene una característica histológica, y se me transforma el epitelio foveolar en un epitelio de tipo intestinal. Con lo cual este paciente tiene una gastritis antral, crónica, activa, con criptitis y metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal, como ustedes ya saben, como todo factor de riesgo, la metaplasia intestinal es un factor de riesgo para displasia y posterior desarrollo de adenocarcinoma. Ahora podemos tratar de buscar la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de gastritis de lo que ustedes han leído? La infección por Helicobacter pylori. Fundamentalmente las gastritis antrales. Nosotros en general, en anatomía patológica, no hacemos diagnóstico de enfermedades infecciosas, porque para eso precisamente está la microbiología, que se dedica para esa parte. Pero, si a veces en las biopsias encontramos agentes infecciosos, nosotros por supuesto que los podemos diagnosticar en tanto y en cuanto la sensibilidad para poder diagnosticarlo sea alta, o sea, algo que pueda ser diagnosticable. En el caso de la gastritis por Helicobacter pylori, en vez de hacerse el diagnóstico por microbiología, el diagnóstico, que se puede hacer, por supuesto, el diagnóstico es mucho más frecuente que se haga a través de la biopsia. Entonces nosotros en ese caso podemos tener la biopsia gástrica y encontrar la lesión y en la misma biopsia gástrica también encontrar la causa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? A la biopsia gástrica la teñimos con una coloración distinta a la hematoxilina iosina, que es la coloración de Giemsa. Porque la coloración de Giemsa nos va a permitir teñir la biopsia gástrica de este color azul y, fíjense de vuelta, compartimento foveolar, compartimiento glandular. Si yo tengo una infección por Helicobacter pylori, al Helicobacter pylori lo tengo que encontrar en la superficie luminal o en el fondo de las criptas foveolares. Y fíjense, a ver, esperen que... No sé si se alcanza a ver en la pantalla. Espero que sí. Lo que estamos en un aumento de 40 por. Estamos en un 40 por, o sea que tenemos un aumento de 400 veces el tamaño original. Entonces, yo estoy acá y me voy a focalizar, compartimento foveolar, compartimento glandular, me voy a focalizar en el epitelio foveolar superficial de ese punto. Acá el microscopio se ve excelente, acá en la pantalla se ve un poquito más borradito, a ver si un poquito así. Todas estas estructuras, estos palitos, estos puntitos que se ven acá en la pantalla se ven como puntitos, pero en realidad son palitos. Todas estas estructuras que vemos acá son Helicobacter pylori. Y que tiene una enorme cantidad de Helicobacter pylori. Con lo cual, esto es diagnóstico final, gastritis antral, crónica, activa, con metaplasia intestinal y presencia de Helicobacter pylori 3 cruces. Así es como sale informada esta biopsia. Después si la seguimos recorriendo, por supuesto de que encontramos Helicobacter pylori en toda la biopsia. Ahora que lo estoy viendo, en toda la biopsia hay Helicobacter pylori. Se encuentran en todos lados. A veces de manera más superficial y a veces están un poquito más escondiditos en el fondo de las criptas. Fíjense acá la cantidad que hay. Todo esto son todos Helicobacter pylori.
Otra patología que a veces podemos encontrar, patología de tipo infecciosa que podemos diagnosticar, en los pacientes inmunodeprimidos o en los pacientes añosos, suelen hacer una patología esofágica infecciosa, una esofagitis crónica específica por un microorganismo que es Candida albicans. Candida albicans es un hongo. Esta es una patología de que el endoscopista, ya al momento de hacer la endoscopía, por las características macroscópicas de la mucosa esofágica, se da cuenta que es una esofagitis por cándida. A veces puede tomarse biopsia, a veces no. Si toman biopsia, la esofagitis por cándida se ve perfectamente. Acá lo que estamos viendo es una mucosa, ni siquiera una mucosa, un epitelio de superficie esofágico escamoso, que es lo que estamos viendo acá, el epitelio escamoso teñido con tinción de paz, que vemos que en la superficie del epitelio esofágico encontramos estas estructuras que son precisamente las hifas de Candida albicans. Que se ve hermoso. Cándida, 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 cándida. Entonces, esta biopsia sale diagnosticada como esofagitis crónica específica, presencia de hifas micóticas o presencia de Candida albicans. Bien. Estos son varios ejemplos que yo les fui dando. Ahora les voy a presentar un último ejemplo y ya los voy dejando. Si no, esto se hace como muy extenso. Hay miles de ejemplos que podemos pensar, miles de ejemplos que podemos razonar. Yo les quise dejar algunos ejemplos que sean como los más simples y los más categóricos. Insisto con esto con conceptos muy básicos de la inflamación aguda y crónica y cambios adaptativos, poder hacer diagnósticos de patologías, diagnósticos de enfermedades. Esto es una biopsia de parénquima tiroideo. Es muy fácil de identificar. El parénquima tiroideo se caracteriza por estar compuesto por folículos. Los folículos tienen diferentes formas, diferentes tamaños, y el contenido del folículo es eosinofílico. Esto se corresponde con lo que se denomina coloide. El coloide está compuesto por proteína, por tiroglobulina fundamentalmente. De esta tiroglobulina se van a extraer, la tiroglobulina actúa como un esqueleto del cual se irá cortando para poder fabricar las hormonas tiroides. El epitelio de revestimiento de los folículos son los tirocitos o epitelio folicular. Son células epiteliales que, dependiendo del grado de funcionalidad de la glándula, pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Cuanto más funcionamiento tiene la glándula en ese momento, más alta es la célula. Cuando el folículo está en reposo, son células planas. Acá lo que estamos viendo básicamente son folículos revestidos por células de planas a cúbicas bajas, podríamos decir. No hay, a ver si hay alguna cilíndrica por ahí, pero no me parece. Y acá, por ejemplo, acá el epitelio es un poquito más alto, fíjense que acá es cubo bajito, y acá es un epitelio cuboide un poquito más alto, se ve que estas células son las que están funcionando en ese momento. El intersticio que soporta al parénquima tiroideo tiene que ser un intersticio vascularizado, laxo, con un esqueleto colágeno muy, muy, muy leve. No tiene que haber fibrosis, no tiene que haber inflamación, no tiene que haber nada. Solamente tiene que haber muchos vasos sanguíneos. La tiroides es rica en vasos sanguíneos. Eso es un parénquima tiroideo normal. Fíjense acá que ya estamos bastante lejos de la normalidad. Ya de movida, si lo vemos de arriba,
El parénquima tiroideo no es como lo que estábamos viendo antes. El parénquima tiroideo está siendo ocupado. Está ocupado por algo. Seguimos viendo los folículos acá. Folículos tiroideos, folículos tiroideos, folículos tiroideos, folículos tiroideos. Y en el medio de los folículos observamos estas estructuras. Aquí si la vemos más de cerca, son acúmulos de células linfoides con centro germinal. O sea que hay formación de centros germinales adentro de la tiroides. Hay una respuesta inflamatoria crónica. Y como los centros germinales son de células B, las células B se transforman en plasmocitos y generan anticuerpos. O sea de que está totalmente activa en esta glándula el proceso inflamatorio crónico con activación de la inmunidad humoral. Entonces, vemos también que este parénquima tiene una distorsión arquitectural. Porque hay depósito, yo les había dicho de que el intersticio del parénquima tiroideo debería ser laxo, no debería tener un esqueleto colágeno, ni cicatrización, ni fibrosis. Fíjense que la inflamación en la tiroides es bastante extensa. Estas estructuras de inflamación crónica con formación de centros germinales están distribuidos por todo el parénquima tiroides. El grado de inflamación crónica que tiene este parénquima es severo. La inflamación crónica produce destrucción del parénquima y la destrucción del parénquima empieza a ser reemplazada por tractos de fibrosis, de cicatrización colágena. ¿Qué pasa si yo tengo un proceso inflamatorio crónico que me va destruyendo la glándula? Con lo cual, si yo pierdo glándula, si empiezo a perder parénquima glandular, empiezo a perder función tiroidea. Eso se denomina hipotiroidismo, eso lo vamos a ver más adelante. El paciente entra en hipotiroidismo. Entonces, si el parénquima tiene que funcionar, y hay una parte del parénquima que se pierde por inflamación y fibrosis, el resto del parénquima va a tener que tratar de adaptarse para no entrar en hipotiroidismo. O sea, de que la parte del parénquima que queda viva tiene que suplantar la función del parénquima que se perdió. Entonces los folículos empiezan a trabajar más y entran en un estado de hipertrofia e hiperplasia. Fíjense en comparación de las células foliculares que yo le mostraba en el parénquima normal, estas células son enormes, con unos núcleos grandes, con un citoplasma amplio, eosinofílico. Son células muy grandes que están trabajando a destajo. Son células foliculares hipertrofiadas, con aumento del tamaño de su núcleo, con aumento del tamaño de su citoplasma, en los que se denomina células oncocíticas. Oncocítica no tiene nada que ver con tumor, se le llama así a la célula. Fíjense, este folículo que está acá revestido por estas células grandes con ese nucleolo visible, son todas células oncocíticas. O sea que yo acá lo que tengo es una inflamación crónica de la tiroides, o sea, una tiroiditis crónica, con cambios adaptativos, con hiperplasia e hipertrofia de los folículos remanentes. La tiroiditis crónica más frecuente se corresponde con una enfermedad que no la vamos a estudiar en detalle ahora, yo solamente les muestro el ejemplo, la van a ver bien en defensa, y ahora en hipotiroidismo en la próxima OVP lo van a ver bien, es en lo que se llama la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis autoinmunitaria, o sea que nuestro propio sistema inmunitario reacciona contra un antígeno de nuestra glándula tiroides que le parece extraño y activa la inmunidad humoral, o sea, genera anticuerpos contra ese antígeno. Por eso nuestra glándula tiroides se llena de inflamación crónica con linfocitos, con centros germinales B
que van a generar anticuerpos. ¿Cuándo va a terminar la enfermedad inmunitaria? Cuando no haya más parénquima tiroideo. O sea, cuando no haya más antígeno, el sistema inmunitario recién ahí va a dejar de atacar a la glándula. Se producen brotes. El parénquima, entonces, el sistema inmunitario ataca al parénquima y el parénquima que es atacado se muere. Y en donde antes había parénquima tiroides, ahora hay cicatriz fibrótica, como en forma de tractos, en forma de bandas, como se ve acá. Vamos a verlo más de cerca. Esta es una banda colágena que atraviesa el parénquima tiroideo. Esto. Una banda colágena que atraviesa. Entonces, si yo tengo un parénquima tiroideo que se me va septando, que se me va fibrosando en bandas, porque se me van formando septos de fibrosis, esos septos de fibrosis, resultantes de la inflamación crónica y muerte de tirocitos por inflamación crónica, me van rodeando folículos tiroideos. Los folículos tiroideos, a su vez, habíamos dicho que intentan suplantar la función del parénquima que se perdió. Entonces, esos folículos están hipertrofiados. Y como los folículos no pueden crecer para allá, ni crecer para allá, ni crecer para acá, porque están rodeados por fibrosis, el folículo no le queda otra que crecer para arriba. Entonces, eso yo lo puedo palpar, porque la glándula se me empieza a llenar de nódulos, que esos nódulos son precisamente folículos tiroideos hipertrofiados rodeados por bandas de fibrosis. La tiroiditis de Hashimoto clínicamente se observa como muchas veces como un bocio multinodular que se puede detectar clínicamente con la palpación tiroidea. O sea, quiere decir que lo que vemos en el proceso fisiopatológico lo podemos trasladar a la biopsia y fundamentalmente lo podemos trasladar a la clínica. O sea, que lo que está ocurriendo adentro, semiológicamente, se puede rescatar. Bien. Después pueden ocurrir más cosas en este parénquima tiroideo. Fíjense acá el gran depósito de tejido colágeno que se produce a este nivel. Con el tiempo, el parénquima tiroideo hipertrofiado puede suplantar la función del parénquima perdido, con lo cual la enfermedad puede tener mucho tiempo de evolución, pero el parénquima, el paciente no estar en una condición de hipotiroideo. Después, por supuesto, llega un momento en el que el sistema inmunitario siempre gana. Entonces, se va destruyendo mucho parénquima y el parénquima que queda no puede suplantar la función del parénquima perdido. Entonces, el paciente clínicamente entra en un estado de hipotiroidismo. Después el endocrinólogo o el cirujano deciden si se saca la glándula, si se da medicación, si se da reemplazo hormonal con hormona tiroidea, si se saca la glándula. Eso ya tiene que ver con cuestiones terapéuticas que no importan. Bueno, estos ejemplos que yo les mostré son más o menos unos poquitos ejemplos, como para que ustedes empiecen a tener la visualización que la anatomía patológica no solamente es el conocimiento teórico y es el estudio de la inflamación y la biopsia y la histología, sino que esos conceptos que ustedes estudian se aplican a patologías concretas y con esos conocimientos se hacen diagnósticos anatomopatológicos. Esa es la intención de este video y de este laboratorio. Bueno, nada más, por ahora, nada más. Próximamente, en otro momento, vamos a hacer un laboratorio como este, pero de neoplasias. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Así que bueno, muchas gracias. Espero que esto les haya gustado, les haya servido. Y bueno, como ustedes ya saben, si tienen alguna duda, me mandan una consulta a mi mail. Nos vemos. Hasta luego.